Con la secuencia del estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y nos vamos al capítulo 16, que ahí estamos. Tocaría el versículo 11 al 14, pero lo enlacemos desde el 10. Leemos el 10 al 14. Aleluya, gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 10 al 14, y la bendita palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Santo Espíritu de Dios. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Nápoles, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Bendito Padre, gracias te damos por este hermoso privilegio que nos concedes de poder tomar el consejo de tu bendita palabra y exponerlo, y que nos regales un espíritu de entendimiento, discernimiento, que podamos entender, comprenderlo, digerirlo para nuestra vida diaria, y que sea tu glorioso Espíritu Santo el que tome el control de este lugar, y que toda maquilación del enemigo sea destruida con tu poder y tu palabra, bendito Padre. Así a cada uno y por nombre bendice, mis hermanos. Aquellos que han traído alguna petición, ayúdalos, bendito Dios, y ministra en esa petición, ya sea de enfermedad, necesidad o problema. Ministra y obra en el mismo, Padre. Gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesucristo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Puede tomar su lugar, amado hermano y hermano. Muy bien, hermano pastor. Estaba hablándonos de esta visión que el apóstol Pablo había tenido, y que no había claridad en él, no había claridad en cuanto a lo que el Espíritu le estaba indicando, que no fuera a un lugar, que no fuera al otro lugar, pero le dice que le da la visión a dónde está ese hombre orando y pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, que llegara para que les ayudase. Y él me imagino que sus pensamientos no los tenía claros, no lo entendía, no lo sabía que iba a suceder. Y como también en nuestra vida, esas decisiones que no sabemos tomarlas, si es en el noviazgo, aquella mujer, aquel hombre que está en ese noviazgo, está a tiempo para tomar la decisión, para que después no se lo vaya a llevar la tristeza, y que hoy puede tomar esa decisión. O sea, tener sus pensamientos claros. Y conforme se desarrolla este tema, el apóstol, cuando vamos a ir dando nosotros cuenta de lo que el Espíritu Santo tenía preparado, lo que el Espíritu Santo le iba a indicar al apóstol Pablo, de la necesidad que había de poder evangelizar un continente. Y entonces ahí cuando en la palabra del Señor dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y otra situación aquí es de que es Dios el que está haciendo el llamado, y es Dios el que da la visión, y ellos en ese momento están seguros, y hay seguridad en ellos que proviene de Dios y que proviene la voz del Eterno. Y en ese momento ellos toman la decisión de dejar allí para poder ir enseguida para el lugar donde el Espíritu Santo les dice que vayan.
Entonces, en el versículo 11, zarpando pues de Troas, vinieron con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Nápoles. ¿Qué encontramos de inmediato en este versículo? En este versículo inmediatamente lo que encontramos es obediencia. Obediencia. En este versículo está la obediencia, como todos nosotros lo tenemos. ¿No sabía? ¿Por qué? Porque no somos obedientes. Hubo obediencia inmediata al llamado. ¿A qué llamado fue de inmediato la obediencia? Al llamado que provenía del cielo, al llamado que provenía de lo celestial. No le estaba llamando el esposo, no le estaba llamando la esposa, y no le estaba llamando mucho menos la novia o el novio. Le estaba llamando el que nos ha criado. Porque cuando nos llama la esposa, así inmediatamente agarramos el teléfono. Sí, Jani, ¿qué quieres? ¿Dónde te quedaste? Ahí voy. Inmediatamente va. O le llama a ella, a él. Sí, aquí estoy, hoy no tengo nada que hacer, voy. ¿A dónde está? Inmediatamente viene el llamado y atiende el llamado inmediatamente. Pero muchas veces el oído como que hace caso omiso al llamado que viene y proviene de lo celestial. Porque en este momento la pequeña comitiva que lleva el apóstol Pablo es con el oído abierto a la obediencia, con el oído abierto a la palabra que el Señor le está dando, el oído abierto a ese llamado que le está haciendo el Señor. Pero esa obediencia fue de inmediata, esa obediencia fue instantánea, y el apóstol se dirige para donde el Espíritu Santo le está indicando. Esa es la obediencia inmediata al llamado. Amado hermano y hermana, ¿cuántas veces Dios ha podido hablar a ti que te necesita en X o Y lugar para que vayas a predicar la palabra, o que vayas tú a tal X y Y lugar a dar este mensaje de salvación a la persona sedienta, y tú no haces caso a ese llamado? Entonces no estás haciendo obediente al llamado del Señor, porque el Señor nos ha dicho ir por todo el mundo y evangelizado, y que todo aquel que lo voy a parafrasear, todo aquel que cree en el nombre del Señor será salvo, y que nos dice que tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros hacemos caso a ese llamado, a esa obediencia al llamado. Y algo más, que los discípulos y la pequeña comitiva que iba con ellos no perdió tiempo en el llamado. No perdió tiempo. Y nosotros tenemos la costumbre de perder tiempo. ¿Y cómo lo perdemos, hermanos? Poniendo excusas. Hermano, es que yo no puedo, es que no tengo palabra, es que yo no, es que yo acá, es que mi trabajo, es que mi casa, es que aquí y allá tengo que salir, tengo que ir a X lugar. Le ponemos excusa al Señor. Perdemos tiempo en acatar la obediencia al llamado que el Señor nos está haciendo. Perdemos tiempo poniendo excusas y poniendo aquí y allá para no hacer caso y no ser obediente al llamado del Señor. ¿A qué te ha llamado el Señor a ti? ¿A qué estás? ¿Por qué estamos acá en la iglesia? Es para que podamos ir en auxilio de aquellos que están allá, porque allá hay un pueblo que está clamando, allá hay un pueblo que está sediento, allá hay un pueblo que está diciendo: ven en auxilio nuestro, como en este caso le está pidiendo auxilio el hombre de la misión al apóstol. No perdieron tiempo, fue de inmediato que ellos agarran el camino para ir a la evangelización de ese pueblo, inmediatamente. Y nosotros solo para que vayamos a orar: ¿qué tiene? ¿Está enfermo de COVID? No voy. Si está aquí o X o Y motivo, o esa persona no me agrada, o ese anfitrión que me está dando, o esa anfitriona que me está dando no es de mi completo agrado. Solo excusas, pretextos. Perdemos tiempo. La pequeña comitiva que acompaña al apóstol Pablo fue obediente inmediato al llamado y no perdió tiempo en nada. No pusieron excusas, no dijeron no al llamado. Amado hermano, esta mañana nos habla también a nosotros, y a mí fue el primero que me habló la palabra cuando estábamos haciendo estos apuntes. Después de tener bien claro nuestros pensamientos y nuestras decisiones, viene la obediencia al llamado del
Señor y no perder tiempo poniendo excusas, poniendo pretextos al llamado que el Señor nos ha hecho de predicar y llevar este bendito evangelio al sediento, a aquella persona que no ha sido salva y conocimiento de este plan maravilloso. Inmediatamente también los discípulos trazan un plan sencillo. Ellos no anduvieron viendo, si lo vamos a hacer de esta manera, vamos a ir allá, que vamos a... No, fue tan sencillo, porque así debe ser el mensaje, así debe ser este mensaje para las almas que no tienen a Cristo. Sencillo, simple y sencillamente decirle: Cristo te ama, Cristo te ama. Y si hay un hombre que te está esperando con los brazos abiertos, no es tu esposo, sino que es Cristo. Ahí está el Eterno, ahí está mi Señor Jesucristo, esperando con sus brazos abiertos, esperándola para que proceda el arrepentimiento y venga el conocimiento de la verdad, y la verdad la pueda hacer o lo pueda hacer libre. No anduvieron con tantas cosas los discípulos, no anduvieron que vamos a hacer aquí, que vamos a hacer, y nosotros así somos, que hermano, usted se va por allá, por aquí, y hacemos y trazamos un montón de planes y no sale nada bueno. Aquí los discípulos, un sencillo plan de ir a evangelizar. Aparentemente llegaron como que un día lunes ahí al puerto de Troas, y al sábado se estaban ya reuniendo. O sea, fue sencillo el plan. Ellos estaban escuchando a ver dónde y mirando a ver dónde se reunían para ellos poder ir. Porque ese plan sencillo hizo que estos hombres salieron a donde Dios les había indicado que tenían que ir. A donde Dios les había indicado que tenían que ir. Y nosotros como que no entendemos a dónde Dios nos quiere. Dios nos quiere predicando este bendito evangelio. Dios nos quiere hablando y testificando de las maravillas que Cristo ha hecho en la vida suya y en la vida mía. Cristo siempre quiere que usted y yo testifiquemos del poder que Él tiene para poder regenerar y cambiar la vida de las personas. A dónde los había enviado el Señor, a dónde los había indicado, ellos partieron a esa comisión, partieron a ese continente, partieron a Europa, se fueron para ese continente de Europa, inmediatamente salieron para allá. Todos los que iban en esa comitiva partieron en su misión. ¿Cuál misión? De ir a Europa. Entre paréntesis póngale el mundo, entre paréntesis póngale su hogar, su casa. Ahí hay alguien que está clamando, que quiere ayuda. Ahí hay alguien que está clamando, como este hombre macedonio que el Señor le presenta la visión al apóstol Pablo, que llegara en ayuda. Estaba clamando, porque ahí había una grande necesidad. Ahí esa grande necesidad es prioridad ahí en el mundo, porque la prioridad en el mundo es que procedan al arrepentimiento y reconozcan a Cristo como su Salvador. Aleluya. Esa es la prioridad de las necesidades que hay en todo ser humano, de reconocer que es pecador y que necesita a mi Señor Jesucristo en su vida. Esa es la gran necesidad que hay ahí. Y no solo en esa gran necesidad que tiene, sino que también ayudar al continente en la búsqueda del Dios vivo, en la búsqueda del Dios eterno, en la búsqueda del Dios verdadero. En eso iban a ayudar ellos, y a esa era la comisión a donde Dios les había enviado, a que llegaran a llenar esa necesidad en la búsqueda de Dios y de la gloriosa salvación que hay en mi Señor Jesucristo, porque el Padre Celestial ha diseñado este plan de salvación para que todo ser humano proceda al arrepentimiento y nadie se pierda. Ahora podemos hacer algunas preguntas. El mundo ya se hubiera alcanzado si cada ministro que hubiera sido llamado por mi Señor Jesucristo a predicar hubiera dicho: Señor mío, aquí estoy y yo voy.
Señor mío, yo voy. Pero ¿qué sucede hoy? Los púlpitos los han usado como alguna situación comercial, por cosas así de mucho interés personal, y se ha perdido el énfasis del púlpito, de predicar esta bendita y gloriosa palabra, de llevar ese plan de salvación a las almas, aquellas almas que son necesitadas y que están necesitadas y que están con esa grande necesidad de que Cristo llene su corazón. Ahí está esa gran necesidad, y es ahí donde tenemos que ir. Es ahí. Si todo ministro se hubiese olvidado de sus comodidades personales, si todo ministro se hubiese olvidado de sus comodidades en el hogar, estuviéramos llenas todas las iglesias y estuviéramos anunciando el evangelio. ¿Qué es lo que estamos haciendo para poder pronunciar, de proclamar las buenas nuevas? También, si se hubiera alcanzado, si cada uno de nosotros como creyentes hubiéramos sido atentos al llamado, a dar la vida a estas misiones y decir: Señor, yo entrego a este ministerio y me entrego a tiempo completo. Pero no, a eso no le entramos porque perdemos tiempo. Mejor me voy en mi camión, mejor me voy a echar mecánica, mejor me voy a pintar, mejor me voy a hacer X, Y situación, y no menos ir a la iglesia. Y eso nos quita el tiempo de poderle servir al Señor, y eso ha sido obstáculo para poder difundir el bendito y glorioso evangelio. Había un trabajito ahí que me dio una reprendida del Espíritu Santo, dos sábados continuos que tuve que trabajar y no atender las reuniones. El Espíritu Santo me dio una gran apaleada y me dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Los hermanos están clamando allá para que llegues. Y dije: no más, y colgué la toalla. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor tiene abierta otra puerta, y de hecho ya me abrió la otra puerta. Ni había dicho yo que ya no quería más, y ahora el Señor ya me abrió otra puerta. Servidito, así como lo oye, así de grande es este Cristo que le presento. Así de grande es este Cristo que predico, y no me avergüenzo, porque esto es poder para salvación de las almas. Si cada obrero laico como nosotros hubiera instado al apoyo del evangelio, el mundo hubiese sido diferente, porque como laicos tenemos también la obligación de ir por todo el mundo y predicar este evangelio, de hablarles a aquellas personas. Pero aquí estamos en la iglesia calentando sillas, aquí estamos en la iglesia cómodos. Que mi hermano, mi primo, ahí me mire cómo sale, ahí como hay que se olvide. Pero solo le hablamos una vez, te invitamos a la iglesia y jamás le vuelve a decir otra vez. Hay que decirle a esa persona: ven, te invitamos, tráigalo y dígale cuánto Cristo le ama, y testifique del poder, y testifique cómo Cristo lo ha cambiado y la ha cambiado, y de esa manera puede cambiar a ese familiar. Sea lo que esté pasando, Cristo tiene poder para poder cambiar a esa persona. Este bendito evangelio, y hubiésemos alcanzado a todo el mundo también si las iglesias hubiesen cambiado su pensamiento de tener grandes edificios y los mejores edificios. Y por eso alabo a mi Señor Jesucristo, que nosotros en Iglesia Benecer no tenemos un edificio así de 5 estrellas, pero tenemos un edificio donde la presencia del Señor está, y donde hay palabra viva, hay palabra del Eterno, donde hay palabra que le dice a usted que no tiene a Cristo, que hay alguien que le ama y que quiere que proceda al arrepentimiento. Le doy gracias al Señor por este ministerio, porque dejó por un lado la extravagancia, la comodidad de esos edificios, de esos programas locales que nos quitan el tiempo, y en lugar de concentrarnos, de llevar el evangelio a cada criatura, a cada ser humano, a cada persona, y decirle que venga y proceda a ese arrepentimiento, porque solamente en la persona de mi Señor Jesucristo hay salvación y perdón de pecados. Lindo el Señor. Si se hubiera alcanzado al evangelismo a todo el mundo, y le digo que ahí donde no hemos llegado a predicar la palabra,
ahí donde hemos dejado de hablar de este bendito evangelio. Usted y yo no sabemos que en ellos puede haber un potencial como para un líder, como para el futuro pastor o el evangelista. Usted no sabe. Por eso es menester que vayamos y prediquemos. Es menester que regresemos y les hablemos de las buenas nuevas, del plan de salvación y de lo que Cristo tiene para la vida. Y es necesario que vayamos allí. Oh, bendito y alabado es el nombre del Señor. El versículo 12, de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Es menester que podamos ver algo acerca de la ciudad de Filipos. Era la puerta para entrar hacia Europa, y esta ciudad estaba situada estratégicamente, tenía una situación, una ubicación estratégica en esa ciudad, y esta ciudad toma el nombre de Filipo, por Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno, el cual había una fortaleza en ella. Era una ciudad que estaba situada en una cadena de colinas que dividía a Europa de Asia, del este al oeste, y ese punto estratégico lo dominaban, porque supóngase que eran como que hubiera unos 4 caminos, y que ahí convergían tantos comerciantes, tantos visitantes a la ciudad. Había demasiado turismo y era una ciudad muy importante en ese momento. Era una de las ciudades prósperas en ese momento. Filipos era también una colonia, y había un orgullo en ellos. Había un orgullo en ellos porque decían que era una colonia romana. Había un orgullo en ellos, decir que era una colonia romana. Y por eso es menester que estamos hablando algo de esto, porque el apóstol Pablo en una frase se nos va a acabar después a estos de Filipo. Entonces, viene que ellos estaban orgullosos de esta colonia, que era una colonia romana, y estas colonias las formaron con aquella situación de que llegaran algunos bárbaros allí, o los enemigos, y se quisieran apoderar de esas colonias. Y por eso Roma empezó a crear estas ciudades y a hacerlas, a edificarlas, y salir de ahí, de esas colonias, no era tan fácil, porque como que todo el ambiente lo consumía y se quedaban ahí. Pero sin embargo, posteriormente a una ciudad se le concedía el título distintivo de una colonia romana, porque ellos necesitaban algo muy tremendo, que era la fidelidad y el servicio a Roma. La fidelidad y el servicio a Roma. Y Roma, eso era lo que perseguía. Roma, el imperio romano lo que quería era que ver fidelidad en esas colonias, y que les sirvieran a ellos de una manera tremenda. Y por eso vemos, ahora podemos ver, y ahí va a ver usted cómo el apóstol Pablo viene ahora, porque ahora vemos la ilustración de esas colonias filipenses, porque ellos querían tener la ciudadanía romana. Ellos querían ser ciudadanos romanos. Y ahí es cuando viene el apóstol Pablo y escribe allá en Filipenses 3:20, cuando él dice: mas nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino nuestra ciudadanía es de los cielos. Aleluya. Y por eso era necesario que le diera algunos toquecitos acerca de lo que es la iglesia de Filipo, que a todos los que estaban ahí estaban orgullosos de ser ciudadanos romanos. Todos los que estaban ahí tenían esa peculiaridad de tener y de ser ciudadanos. Mas el apóstol Pablo viene y le dice: mas nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Aleluya. Porque allá está nuestra ciudadanía. Al igual, nosotros no tenemos papeles, ni nos interesa. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros papeles y nuestra ciudadanía está en lo alto,
Y es que esta ciudad le venía muy bien al plan que tenía el apóstol Pablo. Por ser esta característica de que llegaban muchos visitantes, turistas y todo lo que se quiera. Y esto era importante para los planes que tenía el apóstol Pablo. ¿Por qué motivo? Porque llegaban de todos los rincones de la tierra, de todos los rincones que habían en ese momento, en esos pueblos. Llegaban, pues podemos imaginar, y no sé si así sea, pero llegaban de España, de Alemania, de todos esos países, llegaban a visitar esa colonia de Filipo. Y entonces ahí el apóstol Pablo, y ahí era donde el Espíritu Santo llevó al apóstol Pablo para que empezara a predicar la bendita palabra y fuese escuchado por todos esos visitantes, que fuera escuchado por todos esos turistas, a manera de que el apóstol Pablo ya no se iba a esforzar de llevar el bendito evangelio a todos esos países, sino que ya iba la semilla regada, y que cuando el apóstol llegara ya solo iba a llegar a predicar la palabra, a dar el sermón, y ya no iba a tener necesidades de poder ver dónde hay una iglesia, de poder ver dónde había un hermano, si ya lo habían escuchado en Filipo, y ahora se le ponía fácil toda la situación para poder dar gloria al Señor de que había la semilla ya regada y fundada en alguien que estaba escuchando el mensaje, y en ese momento lo podía llevar a su casa, a esos países. De la manera que también este bendito evangelio, así de la misma manera, llegó a nuestros lugarcitos allá en lo más profundo de nuestros países, y ahí hoy somos producto de ello, que escuchamos este glorioso evangelio y que le damos la gloria al Señor, que usó a esos siervos que un día escucharon este bendito y glorioso evangelio y nos lo llevaron hasta allá al rincón donde vivimos, y le damos la gloria hoy al Señor, porque hoy nos tiene sentados alabando y glorificando su bendito nombre. Porque cuando nosotros íbamos a estar de corbata, cuando nosotros íbamos a estar de saco, jamás, porque su servidor, un borracho empedernido, desecho de la sociedad, pudrición de la sociedad, cuando iba a estar aquí dando testimonio. Pero el poder de Cristo, el poder que hay en mi Señor Jesucristo, me tiene aquí testificando del poder de mi Cristo, testificando que en Cristo sí hay cambio para las vidas. Únicamente tienes que abrir tu corazón para que Cristo pueda llegar. La iglesia de Filipo fue fundada en el segundo viaje de misionero del apóstol y fue la primera ciudad europea evangelizada. Y ahí comienza con tres significativas conversiones. Y dentro de ellas está una de las que vamos a hablar el día de hoy un poquito, Lidia. Una mujer que tenía mucho dinero, era comerciante. Tenía industrias, como podemos hablar así para que mejor nos entendamos. Tenía industria de telas de púrpura. Y de ahí viene la otra conversión de aquella mujer que era esclava del demonio, y que Dios lo reprenda. De que tenía un demonio y que estaba esclavizada en la adivinación. Y de ahí la otra conversión es del carcelero que cuidaba al apóstol Pablo y a Silas cuando ellos llegaron a la cárcel. Son las tres conversiones que se dan inmediatamente en Filipos. La iglesia de Filipos también fue perseguida. Allá lo podemos leer en Filipenses capítulo 1, versículo 28, 2 y 15. Y lo lindo aquí, dice que la iglesia de Filipos también se reunía en la casa de Lidia, porque como ella tenía dinero, podía darle albergue a la comitiva y podía llegar toda la familia de ellos, y podía, aún hasta toda la iglesia podía entrar ahí a la casa de Lidia, porque me imagino que ella tenía unas grandes casas, grandes mansiones en ese entonces, y ahí podía llegar. Entonces dice que la iglesia se reunía en casa de Lidia. Era ahí cuando el programa, o cuando nace esto en el corazón del siervo que inició de tener las reuniones en nuestros hogares.
¿verdad? Porque aquí dice que Lidia acogió la iglesia en su casa, ahí empezó, y eso es lo lindo. Y a lo mejor muchos de ustedes son anfitriones y anfitrionas y no han medido ustedes lo lindo y lo maravilloso y la bendición de parte de Dios el tener una reunión en casa. Porque yo le digo, en mi casa toda la semana había reuniones de X, Y, pero de la iglesia toda la semana había reuniones en la casa. Hasta la casa me la prestaban de otras iglesias para hacer sus reuniones. Y esa es una bendición de parte del Señor. Esa es una bendición de parte del Señor. Si usted no lo ha entendido, hermano, se está perdiendo lo lindo y lo maravilloso de tener una reunión en su hogar, porque es una bendición tenerla en la casa. La iglesia de Filipos siguió creciendo. Y que estaba formada por gentiles que se habían convertido, por supuesto, y que eran los nuevos creyentes. Y esta iglesia también es una iglesia que apoyó financieramente al ministerio del apóstol Pablo. Es una iglesia que financió y ayudó económicamente al ministerio del apóstol Pablo. Es una de las iglesias que estuvo con el apóstol Pablo. Y también era una iglesia fuerte. Y era como que fuera ejemplo para otras iglesias, como que hubiera sido el ejemplo para otras iglesias. Ahora, vamos al versículo 13, y dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo y los acompañantes llegaron a Filipos, y cuando estamos hablando de sus acompañantes, era Silas, Timoteo y el doctor Lucas, el médico amado Lucas. Ellos son los tres que iban: Silas, Timoteo y el médico amado. Acuérdense que nuestro pastor, en el mensaje que ya hace 8 días nos dijo que era cuando surgió la aparición del médico amado Lucas, y él entra, porque ya cuando él dice: y fuimos, y vamos, y hasta tomándose en cuenta, es ahí donde se incluye o llega a la pequeña comitiva del apóstol. Durante la semana ellos estuvieron oyendo y estuvieron observando a ver dónde se reunía alguien para adorar el nombre del Señor. Así como lo hacemos nosotros cuando vamos a X o Y lugar, lo primero que vemos es ir a la iglesia, ¿va? Y así cuando vamos a la playa Houston, lo primero que vemos es a ver dónde está una iglesia. ¿Por qué se quedan callados, hermano? Si es lo primero que tenemos que hacer. Ahora usted va a entender. Usted cuando usted va a ir, son de allá a divagarse o a distraerse o a qué sé yo. Pero lo primero que tiene que hacer usted no es buscar un súper donde está el Walmart para ir a comer, no. Usted tiene primero que decir: ahí no hay una iglesia, quiero buscar una iglesia, y después nos vamos a ir al baño, y después vamos a ir a meternos al mar. Yo lo primero que hacía con mis hijos y mi esposa cuando me iba a la playa, yo lo primero que era ubicar donde estaba la iglesia. Y cuando ya ellos eran las 6 de la tarde, 6:30, nos vamos para afuera, vamos a ir a la iglesia. Me lo llevaba a la iglesia. Les gustara o no les gustara, yo me lo llevaba a la iglesia. Claro, estábamos de día de campo, si lo requiere, o estábamos paseando, pero primero es Dios. Si Dios nos permitió llegar a ese lugar, es para darle gracias a Él. Si Dios nos permitió ir a ese paseo, es de darle la gloria al Señor y reunirnos con los que se gozan en la presencia del Señor. Entonces ellos estaban observando, ellos estaban viendo dónde se reunía un grupo, y ahí iban ellos. ¿Y qué vieron? Que había un grupo de mujeres que se iba 1,5 kilómetros allá, a la orilla del río, a adorar, glorificar, bendecir el bendito nombre del Dios vivo, del Dios verdadero. Eso es lo que estaban observando ellos. Ellos no fueron a perder el tiempo como nosotros lo podemos perder, como ya hice la ilustración, cuando vamos esos días de paseo. Es necesario y es menester que busquemos una iglesia cuando vamos día de paseo. Ay, hermano, no me diga eso porque hay tanto trabajo aquí. Es necesario que lo busques y lo hagas. Por eso es que se te poncha la llanta y por eso se te arruina en el carro y en el camino. Lo digo por experiencia personal y por eso es que lo estoy hablando. Que cuando iba así y no buscaba una iglesia, me llevaba la que no me trajo. Algo me sucedía en el camino, y con carro moderno, con carro nuevo, ahí me quedaba. ¿Pero por qué? Porque yo no buscaba a Dios.
cuando Dios había puesto ya en mi corazón hacerlo. Y ellos dicen que vieron que se habían ido al río. Ahí había un puñado de judíos prosélitos que estaban allí y se reunieron. Y la ley dice que tenían que haber 10 hombres para leer la palabra, para llegar a la Torá. Y llegaron ellos. Y ellos empezaron a hablar de la presencia del Señor. Y lo más lindo, que ellos no empezaron a decir que yo soy fulano, no, dice que ellos empezaron a testificar de Cristo. Ellos lo que hicieron es testificar de Cristo, a hablar de las maravillas de Cristo, a decir el cambio que había hecho Cristo en la vida de los discípulos, en la vida de los acompañantes del apóstol Pablo. Ellos empezaron a testificar de este gran poder que hay en mi Señor Jesucristo. Lo mismo es para nosotros, que debemos de testificar del gran poder que tiene Cristo para poder cambiar nuestra vida. Lidia, una mujer empresaria, Lidia, el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que el apóstol Pablo decía. Entonces en ese momento que ella está escuchando, viene esa adoración en ella, porque ella adoraba y buscaba a Dios. Por eso es que estoy enlazando esto, porque lo que hacía Lidia era buscar y adorar al único Dios verdadero. Claro, había un montón de ídolos ahí, porque recuerden que todas esas ciudades eran politeístas, tenían a muchos dioses, pero la religión judía se diferenciaba, y ellos notaban una diferencia en que la religión judía creía en un Dios vivo, en un Dios verdadero, en un Dios que está en las actitudes y en las acciones del ser humano. En eso creía ella, en que existía un Dios verdadero, existía un Dios lindo y maravilloso, y por eso ella buscaba y adoraba al único y verdadero Dios. Se había convertido al judaísmo, adoraba a Dios, y cuando está diciendo adoraba a Dios, es que estaba atenta a lo que el apóstol Pablo estaba diciendo y predicando en ese momento, allí en el río. Ahí estaba ella escuchando, estaba adorando y glorificando el bendito nombre. Eso es lo que ella estaba haciendo cuando oía del apóstol Pablo, la adoración al Dios de la gloria. En ella hubo una receptividad espiritual. ¿Por qué? Porque ella oye y presta atención al bendito evangelio. Había una receptividad espiritual en ella tan linda y tan maravillosa, que estaba atenta a lo que el apóstol Pablo estaba enseñando en ese momento. Ella no estaba perdiendo su tiempo, no estaba leyendo su Biblia, ella no estaba hojeando su Biblia, ella no estaba diciendo mientras aquí se está predicando, usted puede estar hojeando su Biblia, puede estar ahí con la cabeza caída. No, ella estaba atenta a lo que el apóstol Pablo estaba hablando, porque era palabra del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que vive y permanece para siempre. Era palabra del Señor, y por eso ella estaba receptiva a lo que el Espíritu estaba hablando en ese momento. Y cuánto nos cuesta a nosotros ser receptivos de lo que el Espíritu Santo está hablando, porque el Espíritu Santo habla palabra del Dios vivo, del Dios verdadero, palabra que vive y permanece para siempre, palabra que tiene poder para cambiar las vidas. Era receptiva, porque ninguna persona se convierte a Cristo si no hay alguien que predique, si no escucha lo que el Espíritu Santo está diciendo. Pero en este momento, cuando ella es receptiva al Espíritu Santo, el Espíritu Santo penetra en el corazón y abre el corazón de Lidia, y le está redarguyendo del pecado y que necesita a Cristo como su Salvador personal. Porque muchos se complacen en esas mentes divagadas y toman más en serio las cosas que están en el mundo que las cosas celestiales. Muchos están cómodos a las cosas del mundo, pero menos a las cosas espirituales. Ese silencio dice que otorga. Es cierto. Porque no hay ningún amén, no hay ningún gloria a Dios.
Ese silencio otorga a decir que sí, a decir sí, hermano, tiene razón. Me distrae las cosas del mundo, pero menos las cosas celestiales, menos las cosas del evangelio, menos las cosas del espíritu. Por último, la conversión de corazón. Ella abre su corazón. Y esto es algo crucial, algo demostrativo para todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Ella está escuchando el evangelio, abre su corazón y se entrega. Así de fácil, de sencillo. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar a ninguno. Yo solamente me concreto a predicar, únicamente me concreto a dar el mensaje. Pero es el Espíritu Santo el que redarguye. Es el Espíritu Santo el que penetra en el corazón. Y es el Espíritu Santo el que está indicando: hey, ve, procede al arrepentimiento. Te estoy esperando. El predicador no va a cambiar a nadie. Es solo Dios el que puede abrir ese corazón de la persona. Solamente es Dios el que puede entrar en ese corazón y salvarla de esa situación adversa que pueda estar pasando en su vida. El corazón abierto y convertido es lo que necesita el Señor. Una conversión genuina, una conversión que venga de lo más profundo del corazón. Eso es lo que Cristo quiere. Usted está dispuesto esta mañana a venir a los pies de Cristo. A lo mejor es primera vez, segunda vez, tercera vez que ha venido acá, pero no tiene a Cristo en su corazón y ha escuchado este mensaje donde esta mujer fue receptiva al mensaje de la palabra del Señor, y eso es lo que mismo que puede hacer Cristo en su vida en esta mañana. Usted no tiene a Cristo en su corazón, ya mi pastor creo que viene por ahí. Si no tiene a Cristo en su corazón y desea hacer esa decisión, y si usted, hermano, me ayuda con esa oración, o si tiene ahí a su lado a alguien que no tiene a Cristo o anda así chueco en la vida espiritual, hágale el llamado, ayúdenlo, porque está clamando por esa necesidad, está clamando por ayuda. Alguien que no tiene a Cristo en su corazón y desea venir a los pies de Cristo, este es el momento de proceder al arrepentimiento. El mensaje fue predicado, el mensaje fue claro, que solamente Cristo tiene poder para perdonar y salvar nuestras vidas. O X o Y razón se ha dado algún resbalón y quiere reconciliarse con el Señor, también puede venir a los pies de Cristo. Si usted no tiene a Cristo y lo quiere hacer, ya mi pastor viene y que puede orar por usted. Bueno, si no lo hay, pues pueblo del Señor, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, y será hasta una próxima oportunidad, y el Eterno me los lleve con Dios y el retorno de nuestro hogar. Bendiciones. Póngase de pie, hermano. Vamos a despedirnos y nos vamos a ver a las 6 de la tarde con el segundo tema acerca de Apocalipsis, la pequeña serie de 3 que tenemos, de algunas preguntas que me han hecho. Así que le damos gracias a Dios por su palabra. Vamos bendecidos, fortalecidos. Que Dios me los bendiga. Entonces oramos. Padre, gracias por la bendición de habernos tenido aquí juntos. Y ahora te pido, Señor, que lleves a tu pueblo en paz y en bendición, en armonía, Padre, creciendo siempre en gracia y conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Aleluya. Nos vemos 6 de la tarde.